nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 17 después de Pentecostés. Y vemos en el Evangelio de hoy de San Mateo como uno de los doctores entre los fariseos, para tentarle, le preguntaba, no para aprender, que es lo lógico, lo normal, preguntar. Es por eso que los niños son preguntones y hay que responderles con verdades y no con estupideces. Porque cuando un niño hace una pregunta quiere conocer la esencia de la cosa, de lo que pregunta. Por eso son serias. Y eso es parte de la educación. Pero bueno, le pregunta para tentarla, como doctor de la ley, como perito, como teólogo podríamos decir hoy en día, o exégeta, o como quieran. Y nuestro Señor le dice, amar a Dios con toda el alma, el corazón y la mente, como quien dice, con todo el ser. El corazón, quizás poniéndole énfasis en los sentimientos, los afectos, la voluntad, el alma, toda la inteligencia y el querer, el amor, y la mente como para decir los pensamientos, esa parte reflexiva, pero todo viene a ser lo mismo, con todo el ser, con toda el alma, que incluye el corazón, el pensamiento y lo que fuera. Y eso es lo sustancioso, amarle con todo lo que somos. Y cuando queremos decir que es amor verdadero, decimos con toda el alma, con todo el corazón, o con toda la mente, o como saludaban los musulmanes, así, con todo el corazón, todas las palabras, la boca y la mente. Un saludo bastante profundo. No eran tan estúpidos. Claro que ellos tenían 5 siglos de cultura católica hasta que llegó Mahoma, ¿no? No hay que olvidarlo. Pues bien, entonces nuestro Señor le dice que ese es el mandamiento, y otro que se deriva de él, amar al prójimo como a ti mismo, no como los budistas, que se aman menos que las vacas. Yo de ese amor no quiero saber nada, ni de vacas ni de ratas. Y algo de eso dice en Sorna el padre Castellani, por eso lo traigo aquí a colación. Entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Como seres racionales, inteligentes, con alma inmortal, pensando en la inmortalidad, porque si no hay inmortalidad del alma, de nada sirve la religión, ni que sea piadoso ni santo si se acaba como la chicha, el perro y el gato después de la muerte, ni bien ni mal. Todo pierde significado y trascendencia. Hasta el mismo Dios. ¿Qué me importa a mí el Dios, el verdadero Dios y uno y trino? Y estoy diciendo unas grandes herejías, pero para que me entiendan, si después me muero como un gato, como un perro, como un microbio, como un piojo. Y se acabó la chicha. De nada. Entonces la religión, Dios, la fe, la iglesia, tienen el significado de ese basamento que es el alma inmortal, por donde hay que empezar. Porque si yo tengo un ateo y no cree en nada, oye chico, ¿tienes un alma inmortal o eres un bruto como un animal que te mueres y se acabó? Si eres como un bruto y un animal, pues sigue así. Pero si tienes un alma inmortal, ¿a dónde se va? ¿Qué pasa? Y ahí cobra trascendencia el bien, la verdad, la moral y todo.
Por eso es un fundamento y raíz de la religión que hay que saber manejar. En mal lenguaje, manipular para hacer apostolado. Y no a veces tanto con el Dios en la boca y no llegamos a nada. Sé buenito porque hay que ser bonito, educadito y tontito. No. Bien. Entonces, y aquí en estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los 10 mandamientos. Todos los profetas. Y nuestro Señor, que no es tonto ni perezoso. Me preguntó el doctorcito, pues yo también se la tiro. No era monjita bobita. No. Ahora, señores, estando todos ahí reunidos, no lo dice el Evangelio, pero se intuye, me habéis preguntado, ¿no es cierto? Vaya la pregunta ahora y díganme, ¿de quién es el Cristo, el Mesías? El ungido, Cristo es en griego, ungido, Mesías en hebreo. ¿Quién es el Mesías? El Cristo. ¿De quién decís que es hijo? De David. Hijo de David. ¿Y cómo entonces? Si era hijo de David, Davidcito le dice, mi Señor. Adonai, que era uno de los nombres como Elohim de Yahvé o de Yahvé, el que es de Dios, de la divinidad. ¿Cómo es que le dice Señor? Y nadie osó ni decir ni mu. La entendieron clarita. O sea que la pregunta de nuestro Señor iba al grano. Ya que le vienen a preguntar, a tentarlo, pues Él aprovecha para resumir no solamente todo el Antiguo Testamento, sino para ponerse Él como el resumen de todo el Antiguo Testamento, el Mesías, que es hijo de David. Y David le dice Señor, Adonai. Entonces, por eso los judíos, en su obsequedad intelectual y de corazón, no preguntaron más. Y esto hay que resaltarlo, mis estimados hermanos, porque el concepto de Mesías tenía una honda connotación, más allá que el mero enviado de Dios, como incluso erróneamente, quizás yo siguiéndole un poquito al padre Castellani, también daba a entender que Mesías, pero era más que Mesías porque era divino. No. Ahí hay, para decirlo políticamente correcto y no tirarle muy duro al padre Castellani, que es uno de mis grandes maestros, hubo incongruencias, inconsistencias. No copió bien. Y lo dejemos ahí. Pero es que eso no viene de él. Eso viene de toda la tradición teológica jesuita y de toda la iglesia. Y imbuidos también y tocaditos de racionalismo. Porque incluso con los nombres de Dios, Yahvé o Elohim, vienen los exégetas a dividir la unidad del Pentateuco o del Génesis, en este caso, porque el Pentateuco son 5 libros, el Génesis es uno de los 5, que los yavistas y los elogistas y los chicharistas.
y a decir estupideces que el nombre de Dios no se podía nombrar, y por eso decían el tetragrama Yahvé. No se puede nombrar. Y como los salmos dicen, alabad el nombre del Señor, aleluya. Imbéciles, es que no piensan. Eso vino por una corrupción fariseica judaica, el decir que el nombre de Dios estaba vedado para usarlo en el mercado, vedado para usarlo jurando en vano, vedado para manipularlo, pero no para alabar la gloria y el nombre de Dios, por Dios, que son los salmos. Y estas estupideces las repiten los curitas, los teólogos y los exégetas. Y si me equivoco, hasta incluso el mismo gran maestro Straubinger. Pero no sé, no estoy seguro. Bueno, pero eso es un hecho. Entonces el nombre de Dios no estaba prohibido. Ser una secuela grave del fariseísmo, que ya estaba corrompiendo el concepto de Dios. No lo olvidemos. Entonces, nada de yavitas y eloítas y adonaitas, si se me da la gana, porque también era Adonai, Señor. Y no solamente Eloi, el poderoso, o el todopoderoso, o el fuerte. Bueno, entonces, nuestro Señor le está identificando en el término Mesías lo que las Escrituras les decían a los judíos, que para eso tenían las Escrituras, para reconocer al Mesías. Porque los milagros eran para los paganos, los gentiles. Los judíos no tenían, como dicen la mayoría de los exégetas, o por lo menos de los más avanzados, entre ellos el máximo Santo Tomás, que tenían las Escrituras. No necesitaban los milagros. Los milagros eran para los que no tenían las Escrituras, para los gentiles, para los bárbaros. Y en las Escrituras está el Mesías. Y el Mesías no es un simple enviado, tiene una connotación divino, humana, real, de realeza, de reyesía, sacerdotal y de juez. Todo eso implicaba el término Mesías, el ungido de Dios. Y el pueblo judío lo sabía muy bien. Claro que no lo tenía tan clarito como los mayores, los profetas, los patriarcas, porque no tenían el conocimiento explícito del Verbo encarnado. Pero sí lo tuvo Moisés, sí lo tuvo Abraham, sí lo tuvo Isaac y Jacob. Y todos los profetas mayores, por lo menos, y los patriarcas. Y por eso Moisés deseó ver mi día. Y por eso está en el Antiguo Testamento la revelación del Mesías como Verbo encarnado, pero no de un modo explícito para el pueblo, pero sí para los mayores, como dice Santo Tomás de Aquino. Y lo que reunía todo eso era decir hijo de David. No solamente, como algunos hacen, la descendencia genealógica humana, sino divino humana, porque era verdadero Dios y verdadero hombre. Y no solamente por el linaje carnal, sino por el linaje del Verbo eterno. Las dos cosas. Y sumado de realeza, de reyesía, de juez y de sacerdote.
Entonces decir el hijo de David implicaba todo eso. Y por eso, para demostrárselo y hacérselo a ellos claro, les hace la pregunta. Ese retrueque de contrapunto, muy de punto para los pueblos verbomotores, como era antaño, antes de que salieran las impresoras, que tenían que todo memorizar mnemotécnicamente. Y por eso las escrituras se memorizaban mnemotécnicamente y después se fueron escribiendo. Entonces, toda esa realidad divino-humana, real y sacerdotal, era la connotación plena de decir el Mesías, el hijo de David por antonomasia. Y por eso le dice David, Señor, Adonai, para que se viera claro esa conjunción divino-humana que implicaba el término hijo de David. Y otro término también añadido, el hijo del hombre, para mostrar esa faceta del verbo encarnado. Ahora, esto hay que probarlo. Y se prueba por los salmos, por las mismas escrituras. Pero hay que tenerlo claro. Porque son las escrituras para los judíos los que indicaban quién era el verbo encarnado, sin tener ellos el conocimiento explícito, pero sí los mayores. Y el pueblo creía implícitamente en la fe que tenían los mayores de la Santísima Trinidad y de la Encarnación, que eso es lo que las 4 letras del tetragrama, que están en hebreo al decir Yahvé, como lo prueba el rabino Drak, que se convirtió. Entonces, descifrando el término de las 4 letras que nos decían que era inefable, y que de inefable nada, inefable sí, en el buen sentido, pero no que no la pudiera pronunciar, porque ¿cómo alabo yo el nombre de Dios? Bueno, entonces, para probarlo, hay que ir a los salmos. En el Salmo 79, por ejemplo, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Rostro, renuevo, retoño, pimpollo, Mesías, eran las diferentes designaciones terminológicas de la misma cosa, del Hijo del Hombre, del Hijo de David. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, vuelve a repetir, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Más abajo dice, retoma, oh Dios de los ejércitos, inclínate desde el cielo y mira y visita esta viña, la cepa que tu diestra plantó y el retoño que para ti conformaste. Retoño, pimpollo, como dice Fray Luis de León. Perezcan ante la amenaza de tu rostro, vuelve, quienes
la quemaron y la cortaron, pósese tu mano sobre el varón que está a tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, a la diestra, designando la igualdad en la divinidad, que de ahí viene el poder de Dios, el Todopoderoso, el Elohim, el Adonai, el Señor. Entonces no volveremos a apartarnos de ti. Tú nos vivificas y nosotros proclamaremos tu nombre. Así que no digan que estaba prohibido. ¿De acuerdo? Oh Dios de los ejércitos, Sabaoth, Rey de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto es mesiánico. La Biblia en el Antiguo Testamento habla del Verbo. Eso de que solamente habla del Padre es cuento chino de ignorantes teóricos de la Iglesia Católica, hay que decirlo. Otra cosa es que no lo hayan dilucidado, por decir que el Antiguo Testamento nada de Trinidad, solamente Dios Redentor. ¿Y cómo voy yo a tener a Dios Redentor si no se encarna? A ver, pero bueno. Entonces, retoño, renuevo, pimpollo, es el nombre del Mesías. Lo dice aquí el padre Monseñor Straubinger. Entonces vemos cómo todo eso forma el término henchido de esa divinidad mesiánica del Mesías. En el Salmo 2, triunfo del Mesías Rey. Se han levantado los reyes de la tierra y a una confabulan los príncipes contra Yahvé y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Yahvé? ¿Quién es el ungido de Dios Padre? El Verbo. No, es que no habla del Verbo. El ungido. Pues bien, soy yo quien he constituido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte, perdón. Yo promulgaré ese decreto de Yahvé. Y él me ha dicho, tú eres mi hijo. O sea, hijo de Dios Padre. Mi hijo. Yo mismo te he engendrado. ¿Quién engendra al hijo si no es el Padre? No está hablando aquí de la Trinidad para el que medio estuviera ya con la revelación como la tenían los mayores de la Trinidad. Ahora otra cosa es que el pueblo grosero y bruto no entendía nada por su rudez mental que había que ir ablandando como los garbanzos en remojo. Entonces vemos como el Salmo 2 es del Mesías Rey y el ungido y hijo. Yo mismo te he engendrado. Pues bien, entonces vemos cómo el Salmo 2 nos prueba lo que decimos. En el Salmo 109, triunfo de Cristo Rey y sacerdote, titula Monseñor Straubinger en su Biblia. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra. De nuevo la igualdad en la divinidad. Eso es la diestra de Dios Padre. Hasta que yo haga de tus enemigos escabel de tus pies. ¿Quién es ese? El Mesías.
El cetro de tu poder lo entregará Yahvé. Desde Sión impera en medio de sus enemigos. Tuya será la autoridad. En el día de tu poderío, en los resplandores de la santidad, Él te engendró del seno antes del lucero. O sea que este rey, sacerdote, ha sido engendrado eternamente antes que el lucero. Sea el lucero del primer día, del lucero de Lucifer cuando crearon los ángeles, sea del lucero de toda la creación como luz. Es entonces el engendro, el génetos del Padre que engendra al Hijo. Y continúa el Salmo. Yahvé lo juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. O sea que el Mesías es Dios, es hombre, es hijo de Dios Padre, es hijo de David y es sacerdote según Melquisedec, que ofrecía sacrificios no con machos cabríos, sino con pan y vino. Por eso habla de Melquisedec. No que Melquisedec consagrara el pan y el vino, porque todavía no se había instituido la Eucaristía tal y cual la conocemos. Porque en el Antiguo Testamento no habían sacramentos. Sin embargo, la gracia pasaba, sin ser sacramental. No lo olvidemos, cuidado. Bueno, mi Señor está a la diestra. En el día de su ira destrozará a los reyes, juzgará las naciones. Juez. Entonces queda claro que todo lo que dije de la connotación pletórica de Mesías, todo lo que implicaba, y el pueblo judío lo sabía muy bien, directa o indirectamente. Como si yo oigo hablar de mi tatarabuela, me entero de quién es, aunque no le haya visto la cara todavía ni la haya conocido. Entonces sabía muy bien de qué se trataba. Y ese fue el pecado del deicidio, que el Mesías anunciado por las Escrituras, por los profetas, y en el cual convergía todo, estos bárbaros judíos lo matan. Y ahí su deicidio, criminal, diabólico, satánico. Y nosotros hoy peor, porque lo que está pasando en la iglesia es lo mismo, pero con todo el agravante del Nuevo Testamento. Porque ya se hace explícito todo. Entonces, queda claro toda esa connotación. Y en el profeta Daniel, sobre el Hijo del Hombre, nuestro Señor dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. San Juan dice que no puede subir al cielo quien no haya primeramente bajado, el Hijo del Hombre. ¿A dónde lo dice eso San Juan? En el capítulo 3:13. Nadie subió al cielo sino aquel que del cielo bajó, el Hijo del Hombre. Y nuestro Señor habla de sí 80 veces, o del Hijo del Hombre, 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es ese Hijo de Hombre? Es el Verbo encarnado. Y por eso nuestro Señor dijo: yo
el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y Daniel, entonces, dice así, en el capítulo 7, versículo 13, seguía yo mirando en la visión nocturna y he aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre. ¿Por qué pone parecido? Porque es más que un simple hombre. Es un hombre pero superior, supremo, es decir, divino, por todo lo que hemos dicho, el cual llegó, bueno, el anciano, ahí me salto, y le fue dado el señorío, la gloria, el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Cristo Rey. Ese es el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Mesías. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará y su reino nunca será destruido. ¿Algo más milenarista que esto? Porque el reino de Cristo eterno, que no será destruido, comienza en la tierra el día de su parusía. Y cuando Cristo tenga a todos bajo faena de sus pies, todo sometido a Él y restaurado en Él, entregue ese reino suyo al Padre y así nunca tendrá fin, porque todo sale de un origen y vuelve al origen, y el origen y la fuente de toda la divinidad es el Padre eterno, fuente de toda divinidad, como dice Santo Tomás de Aquino. Y se cumple el ciclo circular, si quieren. Procede de Dios, sale de Dios y vuelve a Dios. Y eso es lo que hace Santo Tomás con la Suma Teológica. Habla de Dios, de la Trinidad, que sale de Dios Padre. Lo que sale fuera de la Trinidad, la creación, el hombre, pasa por la encarnación, Cristo, los sacramentos, la iglesia, y después vuelve a Dios, como Cristo Salvador, que nos muestra el camino del cielo. Aunque esto parece ser que no se tiene muy en la cabecita. Es que no se estudia en el seminario. Y no solamente en el seminario IDECON, ni en el angélico, ni en la gregoriana. Y esto hoy huele a chino, pero alguien en la iglesia tiene que decirlo y manifestarlo. Y así entonces alabar a Dios. Entonces vemos, nuestros estimados hermanos, aunque creo que ya me alargué, cómo está probado por estos tres, y hay otros, pero por lo menos estos tres salmos, 2, 79 y 109. Y lo que dice Daniel del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eso estaba connotado en el simple término de Mesías, el ungido, que nosotros traducimos por Cristo, porque Cristo es ser ungido? Y por eso se nos unge con el santo crisma en la cabeza en el bautismo, que somos otros ungidos por participación. Mientras que Cristo es el rostro, el retoño, la imagen perfecta de Dios Padre, el pimpollo, el fruto que colma como paradigma de toda la creación. Y por eso algunos antiguos padres, aunque no todos, tenían ese concepto del decreto divino en el cual desde toda la eternidad se decretó la encarnación
y la maternidad de la Santísima Virgen, y todo lo demás es copiado como causa ejemplar de este gran paradigma. Y es el significado que dice San Luis, ¿cómo se llamaba ya? Lo dije, pero me olvidé. Este español que escribió los nombres de Cristo, lo que significaba el término pimpollo, Fray Luis de León, el que tradujo el Cantar de los Cantares. Entonces, que nos quede claro que el Mesías implicaba todo esto y está probado por las Escrituras, ni más ni menos. Y entonces así nuestro Señor les tapó en la boca lo que no querían reconocer. ¿De quién es hijo? De David. ¿Y por qué le dice Señor? Si no es Dios, el Hijo de Dios. Lo entendieron clarito y se quedaron chitos. Bueno, ahí está la dureza de corazón. Entonces, ojo, que lo que le pasó a los judíos nos esté pasando a nosotros ahora. Y al judío de Francisquito, que nos escapa. Porque más judaico que Francisquito, tu abuela. Amigo de masones, de rabinos y de lo que fuera. Y hasta ahora su gran santo es un ortodoxo. Y hablando de ortodoxo, y no lo quería decir, pero es que a mí me hierven las tripas, las entrañas, y como hablo con el corazón y la barriga, pues lo voy a decir. Estás hablando de santificar el sábado, ¿en qué quedamos? Y Francisquito tiene por santo un ortodoxo, vemos